No hay miedo más grande que el de un niño, porque no sabe cómo nombrarlo. Cuando somos pequeños, las sombras parecen gigantes. Amount to Sleep nos devuelve ese instante a la fragilidad de tener solo 2 años y descubrir que el mundo puede romperse en cualquier momento. Aquí no eres un héroe, eres un niño que busca refugio, un abrazo, una voz que lo calme. Pero el juego no inventa monstruos, solo nos recuerda algo más doloroso, que a veces el miedo no está debajo de la cama, sino dentro de casa. Él es David y hoy cumple 2 años. Ese día debía ser especial. Un pastel, una madre que sonríe, intentando que todo pareciera normal, pero de pronto tocan la puerta y en su rostro se puede ver la angustia. Camina hacia la puerta, pero David empieza a temblar. No sabemos por qué, solo logra escuchar gritos. Ella regresa con un regalo y dentro de él un peluche, uno distinto a los demás. Su nombre es Teddy. Él no era solo un juguete, tenía vida. Y cuando David lo sostuvo en sus brazos, algo cambió. No fue magia, fue protección. Y esa noche, mientras el mundo volvía a guardar silencio, algo entra en la habitación de David. Toma a Teddy con precaución, como si no quisiera que él lo notara. David intenta moverse entre sollozos y sueño, pero su cuerpo no le responde. Es empujado dentro de su habitación y cae abruptamente de la cuna. Pero su caída, lejos de ser física, también representaba cómo su mundo se venía abajo. Y la casa, ahora oscura, era solo el primer síntoma. David empieza a buscar desesperadamente a Teddy hasta que una luz se filtra por debajo de la puerta. Adentro, algo golpea la lavadora y al abrirla, ahí está él, empapado, dañado, pero aún con voz dice: algo no anda bien, tenemos que encontrar a tu madre. David toma su oso de peluche y juntos empiezan a buscar a su madre, pero el mundo afuera ya no parece el mismo. Todo se cae, todo parece un temor constante. Y la cama vacía de su madre no le da tranquilidad, solo confirma que algo no anda bien. De pronto, una canción, la misma que ella le cantaba para hacerlo dormir, pero esta vez viene del sótano. Al bajar, los colores desaparecen y todo se vuelve gris. Pero no es ella, es su collar, como si el recuerdo de su madre estuviera atrapado en ese objeto. Lo toma y en su intento por seguir, cae por un túnel. Cada vez esto se siente menos como una búsqueda y más como una pesadilla. Pero David no está solo. Tiene a Teddy. Muchos recordamos ese pequeño amigo, ese peluche que no hablaba, pero sabía cómo escucharnos. Ese que abrazábamos con fuerza cuando fuera llovía, o cuando los gritos dentro de la puerta eran más fuertes que nuestros sueños. Teddy no resolvía nada, pero nos hacía sentir que no estaba solo. Porque ese oso no era un simple muñeco. En la psicología infantil existe un término llamado objeto transicional. Se refiere a ese objeto especial al que el niño se aferra para sentirse seguro cuando la persona que lo cuida no está cerca. Puede ser un peluche, una cobija, una almohada. Realmente no importa la forma que tome. Lo que importa es lo que realmente representa. Esa transición entre la dependencia total y la capacidad que tiene el niño para poder estar solo. Por eso cuando vemos a David abrazar a Teddy, no vemos un simple muñeco. Vemos su refugio, su forma de contener el miedo. En el juego, Teddy es el símbolo de nuestra infancia. Nos recuerda que todos en algún momento tuvimos algo que nos ayudó a sobrevivir al caos. Pero la pregunta aquí es: ¿a qué te aferraste tú? Allí abajo encuentra una casa de muñecas. Dentro de ella, un artefacto extraño. David coloca el collar sobre él y al hacerlo, algo se abre, como si ese objeto encendiera su mecanismo. La idea parece clara. Necesitan más recuerdos para llegar a mamá. Al principio, todo parece un recuerdo, pero no uno claro. Es como si alguien intentara reconstruir sus recuerdos usando piezas que no encajan. Un parque sin risas, un juego sin alegría, un espacio que se siente más alto, más hostil, como si el mundo ahora fuera más grande, dejando al niño más pequeño. Avanza, recolecta figuras, pedazos de algo que alguna vez tuvo forma, y al final del camino encuentra una vieja caja de música, la misma que su madre sonaba cuando dormía David. La toma y coloca el segundo artefacto con la esperanza de que el miedo se detuviera ahí, pero es que hay miedos que no paran. En realidad, solo cambian de forma. El segundo recuerdo los lleva a un lugar más sombrío, una mansión sepultada entre ramas, humedad y abandono. Esto no parecía un hogar. En el centro, un rompecabezas incompleto.
y cada cuadro que atravesamos se sentía como un recuerdo mal armado. Un lago que era selva, una selva que era casa, una casa que ya no parecía hogar. Todo parecía familiar. Entonces la observa. Alta, torcida, con el rostro cubierto y los brazos extendidos. Esa cosa no rugía. Gritaba. Lloraba. Él sigue. Llega el último cuadro. Cruzan la biblioteca, esquivando esa sombra que no deja de llorar. Y al final del pasillo, otro espacio en gris. Otro recuerdo de su madre. Un libro de cuentos con una voz que alguna vez estuvo llena de amor. Oh, come on. I'm thirsty, said the rabbit. Debbie lo toma, corre, desciende por el túnel, coloca el libro en la máquina. Todo indica que está más cerca de su madre, pero también más dentro del dolor. ¿No te parece que hay algo en este mundo que simplemente no encaja? Es como si todo estuviera fuera de lugar, como si alguien intentara reconstruir algo, pero ya no recuerda cómo fue en realidad. Pero es que no olvidemos que hablamos de un niño, y es que ellos no necesitan entender que está mal, solo necesitan sentirlo. Porque los niños no recuerdan lugares, recuerdan emociones, sensaciones y la forma en que se sintieron cuando estaban ahí. Es por eso que este parque, que alguna vez fue alegría, ahora parece un castigo mal disfrazado. Y esa casa que parecía suya, ahora se corrompe frente a él. John Bowlby se refiere a esto como la teoría del apego. Y es que él aseguraba que la infancia no se construye solo con lo que vivimos, sino con cómo percibimos la presencia o la ausencia de nuestras figuras de cuidado. Cuando un vínculo tan fuerte como este se quiebra, no todo se rompe de pronto, solo empieza a desmoronarse en silencio. Y por eso todo se ve como aquí, inestable, confuso y gris. Quizás por eso tus recuerdos se sienten tan raros, no porque estén mal contados, sino porque fueron vividos en medio del miedo. Y el miedo lo distorsiona todo. Y esto es apenas el preludio, porque lo que sigue es cuando todo realmente se viene abajo. Cruzan el último recuerdo y llegan a lo que parece ser su casa, o lo que queda de ella. Pero las cosas no están donde deberían. Una botella cae, se rompe y algo se enoja. Estar aquí no me hace dudar de si el mundo está de cabeza. La verdadera pregunta es, ¿ha estado así todo este tiempo? ¿O simplemente nosotros no queríamos verlo así? Pero David sigue caminando. Se esconde, no quiere hacer mucho ruido, porque dentro de esta casa algo lo acecha. Necesita encontrar una llave, busca algo que lanzar, rebota, hace caer otra botella y otro grito. Pero ahora necesita otra llave. La busca en cada rincón de la casa, hasta que la encuentra en lo que parece ser una cocina. Hace caer la botella, revienta contra el suelo y nuevamente gritan. Esa cosa está enojada. Este lugar se convierte rápidamente en una mina de botellas. Cada paso se convierte en una amenaza. Intenta avanzar, pero otra se cae. Y entonces, la figura aparece. Alta, con ojos blancos, una gabardina larga. David respira, regresa como puede, coloca la llave. Y ahí está, el último recuerdo de su madre. Lo toma, se dirige al túnel, pero justo cuando está por bajar, la criatura lo arrastra. Logra tomar a Teddy de uno de sus brazos y el niño queda suspendido en el aire. Parece que va a caer, pero es él o su amigo. Intenta sostenerse con tanta fuerza. Sus esfuerzos son en vanos. Y entonces cae. Y es que no todas las caídas hacen ruido. Hay caídas que suceden dentro de nosotros. Y esta no fue hacia un túnel, fue hacia la verdad. Por primera vez todo deja de estar distorsionado y empezamos a ver lo que David aún no podía entender. Los monstruos que lo seguían eran sus recuerdos intentando hablarle. Su ansiedad tomando forma eran el resultado de los desprecios de una mamá rota. Las botellas de licor que el monstruo cuidaba eran las mismas que su mamá sostenía. Todo eso estaba tomando forma, pero David no sabía cómo decirlo. Y entonces, como en los cuentos tristes, la ilusión se rompe. Volvemos a casa, la real, la misma que recorrimos todo este tiempo, pero ahora sin la imaginación que protegía al niño. Ahí está su mamá, tirada en el suelo, con una botella en la mano y a Teddy en la otra. David se acerca para recuperar a su oso, pero ella lo empuja. Y es ahí, justo ahí, cuando entendemos todo. David toma el peluche,
Tocan la puerta. Se abre y entra la luz. David sale y escucha a su papá. Hi there, little one. Come here. Did you like your gift? Ve al oso con su brazo roto y solo dice: no te preocupes, lo vamos a arreglar. A lo largo de la vida se nos ha hecho creer que los niños no entienden lo que pasa. Está chiquito, no se va a dar cuenta, pero los niños no necesitan lógica para comprender. Ellos simplemente sienten con los abrazos, con el cuerpo, con los silencios. Desde el principio, David no sabía qué ocurría. No entendía por qué su papá faltaría a su cumpleaños. Porque los adultos ya no explican esas cosas. Solo dicen: hijo, papá y mamá se verán menos. Pero detrás de esas palabras había un divorcio, una discusión, un engaño, una que los estaba rompiendo cada uno a su manera. Y David, sin entender por qué, empezó a sentirse que el mundo se volvía inestable. Porque como todo niño, él necesitaba un lugar seguro, una figura de cuidado que calmara el miedo. Pero cuando eso faltó, Zafar era lo único que tenía. Teddy, un peluche que en realidad no hablaba, no tenía vida propia. David tuvo que inventársela. Una voz, un nombre, un amigo. Porque a falta de un abrazo real, abrazaba una fantasía. La Academia Americana de Psiquiatría Infantil describe que los niños expuestos a entornos inestables suelen desarrollar síntomas físicos de ansiedad incluso antes de poder nombrarlos. Pesadillas recurrentes, temblores, estados de alerta continua. En el juego, David mostraba todo eso. No sabía decir que estaba triste, pero su cuerpo hablaba por él. Temblaba, se agitaba. Eso era ansiedad, una emoción demasiado grande para alguien tan pequeño. Con la caída lo entendimos todo. Ese instante no fue solo la pérdida de un peluche, fue el colapso de todo lo que lo sostenía por dentro. Teddy no era un simple juguete, era su refugio emocional. El objeto que lo ayudaba a contener un dolor que aún no sabía cómo nombrar, y al perderlo, perdió también la seguridad. Porque no era un monstruo quien se lo arrebataba, era ella. No fue la criatura de sus pesadillas, fue su madre, rota por dentro. Y David no podía aceptar eso. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo puede un niño entender que su refugio también puede dolerle? Y es que los recuerdos en realidad no eran piezas de un rompecabezas, eran migajas de cariño, fragmentos de una promesa rota, porque en su mente, si reunía todas las piezas, quizás también podría encontrar a su madre. Y es que no quiero que creas que la madre era un monstruo, porque no lo era. Y es que aquí está lo más difícil de aceptar, que ser madre no borra el hecho de ser persona. Y las personas también cargan heridas, que a veces nunca aprenden a nombrar. Y el padre quizá tampoco supo cómo sostener lo que vino después. Fueron dos adultos quebrados, luchando con sus propios fantasmas, y dejando al niño en medio del campo de batalla. Y cuando el dolor no se habla, cuando nadie lo nombra, el silencio busca una salida. Como dijo Freud, lo que no se expresa con palabras, se manifiesta con síntomas. Y a veces el síntoma no aparece en quien lo causa, sino en quien solo quería recibir amor. Stay away from me! David no vio una madre cruel. Vio a su mamá transformarse en alguien que no reconocía. Y como no podía aceptarlo, su mente hizo lo que hacen muchas mentes infantiles cuando algo les duele. Lo convirtió en un monstruo. Porque era más fácil temerle a una criatura que aceptar que quien te da la vida también puede romperla. Y justo cuando todo parecía perdido, cuando el niño ya no sabía si podía volver a confiar, una voz lo llamó, la de su papá. We'll fix it all. Porque cuando papá está, aunque no tenga todas las respuestas, el mundo deja de sentirse tan grande. No es que todo se arregle, es simplemente que ya no duele igual. Sanar no es olvidar, no es fingir que nada pasó. Es tener el valor de mirar hacia atrás, de reconocer el patrón y hacer lo que muchos no pudieron. Romperlo. Papás, mamás, no necesitamos superhéroes. No queremos seres perfectos. No buscamos culpables. Solo necesitamos adultos capaces de ver que, muchas veces, lo que no se sana, también se hereda. Y es que quizás no podemos cambiar el pasado, no podemos cambiar lo que vivimos, pero sí podemos ser el adulto que nos faltó cuando éramos solo un niño con miedo. Esta historia terminó aquí, pero para millones de niños, todavía no.